Y permite, Señor, abrir nuestros corazones, nuestras mentes, bendito Dios, y poderte servir con todo el corazón, bendito Padre, y que nuestra adoración sea agradable ante tu presencia, bendito Padre. Bendice nuestros corazones. Gracias te damos, bendito Dios, por todas las vidas, Señor, que hoy están aquí en tu casa. Y pues esperamos, bendito Dios, solamente en ti, que seas exaltado, Señor, con este culto, bendito Padre. Te lo ofrecemos con todo el corazón y bendícenos en cada momento de nuestras vidas, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 16. Y en cuanto lo vayamos teniendo, nos ponemos de pie. Vamos a hacer esta lectura de forma alternada. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejará mi alma en el Señor, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Todos juntos, hermanos. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Vamos a entonar, puestos de pie, así como estamos, el Dios que adoramos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con
192. Porque Él vive. Amén, hermanos. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó fuerte, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor en el recibe al Salvador y vida eterna nos dará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque vive hoy. Se acabará la vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén. Himno 186. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor.
Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén, hermanos. Buenos días, hermanos. Vamos a leer la lectura, Lucas 24, del 1 al 12. Amén, hermanos. Vamos a leer esta lectura alternadamente. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunos y otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí prepararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, resucité al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, vieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellas le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero lamentablemente Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio a los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a recibir a nuestra hermana Raquelito. El mensaje ha resucitado. Señor, cuántas gracias te damos en esta mañana, porque tú nos das la vida, porque nos das la bendición, Señor, de poder abrir nuestros ojos y estar aquí de mañana, como dice tu palabra. Gracias por el gran privilegio que nos das de ser tus hijos. Gracias, Señor, por la bendición de poder, Señor, saber que tú resucitaste, Señor, y que resucitaste para que nosotros pudiéramos estar aquí en esta mañana. Te agradecemos y queremos ponernos en tus manos. Dirígenos, Padre Celestial, que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Ha resucitado. Y es un gran compromiso, porque antes de que nosotros podamos decir ha resucitado, tenemos que creer lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Ha resucitado. Creemos que ha resucitado el Señor. Amén. Por eso es que estamos aquí.
Y vamos, dice la palabra de Dios, y bueno, también dice que la resurrección de Jesús es el milagro más grande de la historia. Y vamos a leer ahí, vamos a ir usando nuestra Biblia para ir leyendo. Dice que aquí la palabra dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, dice, y algunas otras mujeres con ellas. Dice que las mujeres habían venido con él desde Galilea. Ahí en unos versículos antes dice en Mateo 23, 55. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro. Y como fue puesto en su cuerpo y vueltas, prepararon especies aromáticas, ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Estas mujeres fueron testigos oculares de ver dónde estuvo el Señor Jesús, de dónde lo pusieron. Y entonces dice que al ver dónde lo pusieron, ellas regresaron para preparar estas especies aromáticas. Y no era otra forma para ir a preparar las especies aromáticas. El sentido de preparar las especies aromáticas era para que el cuerpo del Señor, ¿verdad? Para que el cuerpo del Señor, dice, no oliera mal. Ese es el sentir de preparar las especies aromáticas. Tenían que preparar el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Para que no oliera mal. Pero cuando llegaron, dice aquí en el segundo versículo, dice, cuando ellas llegaron, removida la piedra, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Dice ahí que cuando ellas llegaron y se encontraron con la piedra, no, hallaron, y si hallaron removida la piedra, dice, en Marcos, si alguien tiene ahí Marcos 16:3, hermanas, por favor, me gustaría que leyera. Antes de llegar, ellas tuvieron una discusión, porque ahorita vamos a leer la palabra de Dios, y ahí dice, si alguien lo puede leer, por favor, hermanos. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y aún a ellos creyeron. Marcos 16:3. 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ajá. Ellas antes de llegar estaban discutiendo quién iba a mover la piedra del sepulcro. Una de las cosas que tenemos que hacer notar desde el momento que ellas estaban hablando y estaban discutiendo, bueno, vamos a ir y quién nos va a mover la piedra del sepulcro. A mí lo que me llama la atención es la valentía con que ellas ya estaban dispuestas a ir, porque ellas sabían que afuera había una guardia romana y que antes habían sellado la puerta. Ahí en Mateo, hermanas, si gustan leer, por favor, si alguien busca Mateo 27, 65 y 66. Ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ajá. Ellas habían discutido porque querían decir quién iba a mover la piedra. La otra con lo que ellas iban a encontrar era con una guardia romana y que esa piedra, hermanas, estaba sellada. Yo no sé, hay cosas que la palabra de Dios no los dice, pero yo creo que las más importantes son muy puntuales para decirnos. Pero enfrentar la guardia romana, a veces nosotros decimos, pues enfrentar la guardia romana, pero en ese tiempo, ¿qué valor tuvieron estas mujeres para decir, bueno, vamos a ir y vamos a preparar el cuerpo del Señor y nos vamos a encontrar con esto? Está la piedra, ¿quién la va a remover? Pero no solo eso con lo que nos vamos a encontrar. Hay una guardia romana, está sellada la piedra. Yo creo que no pensaron, ellas no pensaron en todo esto. Ellas estaban decididas a ungir al maestro. Habían preparado el ungüento y las especies aromáticas para ir y preparar el cuerpo de Jesús. Y bueno, cuando ellas llegan, se encuentran con cosas que a lo mejor no imaginaron. Dice el versículo 3, y entraron
no hallaron el cuerpo del Señor. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Y entonces dice, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Y el 4 dice, aconteció, dice, cuando habla la palabra de Dios, dice que aconteció, ellas se encontraron con un hecho inesperado, insólito. Dice, y ahí dice que estando perplejas, no solo, fíjense, llegaron, vieron la piedra removida, entonces dice, aconteció, dice, cuando dice acontecer, ellas se encontraron con un hecho que no esperaban en ese momento. Y estando perplejas, dice, también estaban confusas, llenas de dudas. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. Estamos llenos de dudas, nos confundimos, sabemos que el Señor Jesús resucitó y sabemos para qué resucitó y por qué resucitó. Y muchas veces nosotros todavía dudamos de la existencia de Dios. Y Dios no me oye, y Dios no me escucha. Y yo creo que es razonable, porque estas mujeres se encontraron en esa misma condición, llenas de dudas, porque no sabían. Se encontraron, dice, aconteció, fue un hecho inesperado. Estaban perplejas, estaban confusas, llenas de dudas. Y entonces, fíjense, todo lo que le platicaba y le preguntaba al pastor, la Biblia no nos habla de los tiempos. No sabemos cuánto pasó, si 1 hora, si 10 minutos, de 15 minutos. No sabemos el tiempo que pasó en ese momento, pero fue un evento que ellas vivieron muy rápido. Primero se encontraron con la piedra removida, después se quedaron perplejas. Pero no solo eso, después viene otro hecho que dice aquí, y entraron, dice, no hallaron el cuerpo de Jesús, se encontraron en esta situación. Y no solo eso, sino cuando entran a la tumba del Señor, dice, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Muchas veces cuando nos dan una sola noticia, a veces no sabemos ni qué hacer. Y cuando llegaron estas mujeres se encontraron con muchas cosas, porque ya no esperaban que no estuviera la piedra, no esperaban, entraron, no vieron el cuerpo del Señor Jesús, y más allá había 2 hombres vestidos de blanco, resplandecientes, y entonces dice que ellas, dice, se quedan, pues todo un evento perplejas, ya estaban luchando emocionalmente con que no encontraron el cuerpo, con que la piedra estaba removida, con que estaba una guardia romana. Y todavía tenían que lidiar con que había 2 hombres, 2 varones ahí con vestiduras resplandecientes. Y dice la palabra de Dios que tuvieron ¿qué? Temor. Y dice que el temor, dice, y ayer le estaba platicando con mi sobrina y le digo, cuando nos enfrentamos a una situación y sentimos temor, ¿cuál es nuestra primera reacción hacia el temor? Huir. O sea, yo creo, no sé, le digo, a lo mejor yo me puedo poner en el lugar de estas mujeres y pues si veo 2 hombres ahí, dice, con resplandecientes, y tuvieron miedo. Pero una de las cosas que podemos ver en estas mujeres, sí, tuvieron miedo, pero no salieron corriendo. A veces nosotros nos enfrentamos a temores y lo primero que queremos es huir. Lo primero que queremos es huir. Y entonces yo anoche me preguntaba, ¿qué valor de estas mujeres? Pero qué control emocional para tener miedo y quedarse. Muchas veces nosotros en nuestra vida pasamos por situaciones que no queremos enfrentar y queremos salir corriendo, queremos huir. Sin embargo, estas mujeres tuvieron un control emocional fuera de serie.
porque ya se habían encontrado con muchas cosas, desde llegar y no ver la piedra, el valor que tuvieron. Fíjense, también la palabra de Dios nos cita que cuando la Guardia Romana ve que la piedra que no está removida, dice que, y vieron a estos varones, dice, ellos cayeron como muertos. La Guardia Romana cayeron como muertos. Y estas mujeres, muchas veces siempre tenemos que decir, no somos nosotras. Dios es quien nos sostiene y nos da el valor y nos da la fuerza. Porque ellas lo ejercieron, no porque ellas fueran fuertes, sino porque el Señor les estaba sustentando y el Señor sabía todo, tenía todo bajo control. Tuvieron temor, pero no huyeron. Y nosotros cuando nos enfrentamos a alguna situación, lo primero que queremos, dice, es huir. El ver la piedra, pues removida, hermanas, primero, fue un hecho insólito. Y dice que tuvieron temor. Y dice ahí lo que es el temor, dice, el temor, dice, es la pasión del ánimo que hace, dice, huir, que se considera dañoso o peligroso. Sin embargo, sorprende que ellas permanecieron ahí. Los ángeles, fíjense, yo creo que, yo me acuerdo mucho y mi esposo, los dos los mencionamos, porque siempre lo recordamos mucho por mi nieto, le gustaba a él de chiquito ver esa película de B-Movie. Y entonces la veía como, muchas veces nos poníamos a ver esa película porque a él le gustaba y nosotros nos poníamos a verla con ella. Y un día pues yo estaba viendo la película y de repente él voltea y me da una cachetada y me dice, Abela, reacciona. Y yo me quedé así, pues era lo que estaba viendo en la tele, reacciona. Y yo creo, me acordé de eso, reacciona. Estas mujeres sintieron que hizo una bofetada de parte de estos dos varones, reaccionen. No dice más la palabra de Dios, no nos dice si estaban paradas, si no sabían qué hacer, pero yo supongo que sí, por todo lo que estaba sucediendo. Pero llegó un momento en que dice la palabra de Dios, ahí, los ángeles les dijeron que qué hacían ahí ellas, que a quién buscabas. El Señor Jesús ya les había dicho, pero todavía no podían entender. Dice, los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo creo que la manera en cómo lo dijeron, a lo mejor yo lo puedo leer y la palabra de Dios lo dice, ¿por qué buscan al que vive? Pero yo creo cuando ellos les dijeron esto a las mujeres, ¿por qué buscan al que vive? Yo creo que fue el momento que ellas tuvieron que reaccionar. Fue cuando reaccionaron. ¿Por qué buscan al que vive? Y no solo eso, dice, ha resucitado. Ha resucitado. Dice, quizá estas mujeres se encontraron con un conflicto que a veces nosotros pues, nos desconcierta. Ya traían todo por lo que habían pasado y después ellos hablan con ellas y les dicen, ¿por qué buscan al que ha resucitado? Y entonces dice, el Señor dice, alguien busque, hermanas, por favor, Mateo 16, 21 y Mateo 17, 22 y 23 y Mateo 20, 19. El Señor ya les había dicho varias veces, hermanas, lo que iba a acontecer. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. ¿Sí pueden darle lectura, hermanas? Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. O sea, el Señor Jesús ya se los había dicho, que iba a resucitar al tercer día. Se los dijo una vez, se los dijo varias veces. Ahí que dice, hermanas, en Mateo 17, 22 y 23. O sea, el Señor Jesús ya se los había dicho, que Él iba a resucitar. ¿Qué dice Mateo 20, 19? El Señor Jesús ya les había dicho, ya les había anunciado que iba a resucitar al tercer día. Eso ya se los había dicho. Pero yo creo que ellas reaccionaron. Reacciona. Ellas reaccionaron. Y entonces dice que pues quizá para ellas fue un momento de confusión, pero reaccionaron. Porque dice la palabra del Señor. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Reaccionaron. No huyeron, reaccionaron. Y entonces se dan cuenta y se acordaron, dice la palabra de Dios. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿De quién? De Jesús, que ya les había anunciado que iba a resucitar, que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Ya se los había declarado una y varias veces. Y yo creo que por lo que ellas pasaron fue algo natural, porque a veces decimos, gracias Señor, porque tú nos dejas tu palabra y porque a través de ella tú nos haces entender que como humanos pasamos por situaciones difíciles. Pero después de que tú hablas a nuestro corazón, levantas nuestro corazón y nos permites poder entender. Y quizá estas mujeres, por todo lo que pasaron, y ahí dice la palabra de Dios, que se acordaron de lo que el Señor les había dicho, que iba a resucitar. El punto más fuerte es que ellas lo creyeron. Y entonces empieza una tarea muy importante para ellas. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, yo le puse un poco este subtítulo que dice Mujeres en acción. Ellas reaccionaron y a lo mejor hubieran dicho, bueno, pues nos vamos, ya resucitó y vámonos a nuestra casa. Pero no fue así. Porque la palabra de Dios dice, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Se quedaron sentadas? ¿Se fueron a su casa? No, fueron mujeres de acción. Muchas veces no queremos salir de nuestro confort en la iglesia. Estas mujeres salieron, el Señor les había dicho, recordaron y tomaron acciones. Y la primera acción que ellas tomaron, dice, ellas volviendo del sepulcro, evangelizaron. Volviendo del sepulcro, ¿y qué es evangelizar? Dieron las buenas nuevas. Y muchas veces nosotros decimos, pues vamos a tomar un curso para ir y evangelizar. Quizás sí tenemos que prepararnos. Pero estas mujeres, ellas fueron las que nos dieron el ejemplo de evangelizar a través de salir y ir y decir que el Señor había resucitado. Dieron las buenas nuevas. Pero algo también que llama la atención de estas mujeres, ellas comprendieron con gran gozo el llamado de Dios de llevar las buenas nuevas. Ha resucitado. Ha resucitado.
Ellas comprendieron con gran gozo el llamado de Dios. Y yo no sé, hermana, si no hemos sentido el llamado de Dios. Y el llamado de Dios debe de ser con gozo, no que nos pese. Ay, tengo que ir a la iglesia. Ay, me toca hacer esto. Es que no tengo tiempo. Yo creo que esas mujeres tenían muchas cosas que hacer. No creo que fueran mujeres sin qué hacer. Pero ellos sabían que era la prioridad. Fueron mujeres en acción. No se quedaron ahí, se fueron a su casa. Fueron y evangelizaron y dieron las buenas nuevas. El Señor ha resucitado. Ellas se comprometieron con gran gozo al llamado de Dios de llevar las buenas nuevas. Ha resucitado. Pero hay otra cosa que a veces a nosotras como mujeres nos cuesta mucho trabajo. Mujeres obedientes con una fe absoluta en Dios. ¿Tuvieron temor? Sí, pero no dudaron. Porque la duda, si ellas hubieran dudado, hubieran salido. Y no salieron. Fueron mujeres obedientes con una fe absoluta en Dios. Y a veces nosotros dudamos del amor de Dios. Y yo creo que ustedes saben nuestro testimonio, hermanos. Yo cuando estaba estudiando, le doy gracias a Dios, porque varias hermanas me preguntaron, hermana, ¿ya pasó el susto? Y yo he tenido que contestar, hermanas, ni tiempo tuve de asustarme con lo de mi esposo. ¿Saben por qué? Porque yo pude entender cuando ellas quizá tuvieron temor, pero el Señor confortó su corazón. Y yo pude constatar que el Señor es quien conforta nuestros corazones. Cuando yo estuve ese tiempo, cuando mi esposo entró a que le hicieran este procedimiento, estuve yo sentada y estuve pensando en todo y recapitulando todo cómo había sucedido. Y lo único que pude hacer, de verdad, estuve ahí y lo que hice fue hincarme y darle gracias a Dios. Y me sentía tranquila. Dije, Señor, me he sentido abrazada por ti, me siento que tú tienes todo bajo control. No fue difícil decirle al Señor, Señor, mi esposo está en tus manos, tú vas a hacer tu voluntad en él. Yo no sé cuál va a ser tu voluntad. Lo único que yo te pido es que tú confortes mi corazón, para lo que sea, para lo que sea. Y el Señor me dio paz, hermanas. Y recordé a estas mujeres que de donde viene la paz es de Dios. La paz no viene de ningún lado más que Dios. Y Dios trajo en estas mujeres paz. Otra de las cosas que pudimos ver en estas mujeres que fueron perseverantes, se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles a Dios en cada etapa. Estas mismas mujeres vieron la crucifixión del Señor y se mantuvieron fieles. Y a veces nosotros, yo tengo que decirlo, cuando pasamos por situaciones difíciles, hermanos, de verdad, ¿no? Porque pues a veces nos toca escuchar a las personas y precisamente justo en esta semana yo hablaba con una hermana muy querida para mí y una hermana que ya es mayor, pero y que su esposo fue pastor, pero me tocó reconfortarla y llegó un momento que yo estuve hablando con ella y dudaba del amor de Dios, pero me permitió compartirle esto. Porque está no ella, su hija está en una etapa difícil. Su esposo está en una etapa terminal de un cáncer. Y entonces dice, ¿por qué, hermana? ¿Por qué? Y a veces no entendemos. Lo único que yo pude decirle, mire, estas mujeres se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles a Dios a pesar del sufrimiento.
mujeres que se mantuvieron firmes en medio del dolor. Y alguien que también tenemos que recordar y ver, a lo mejor muchas veces no pensamos mucho en María, la madre del Señor Jesús. Ella fue un instrumento que Dios eligió para algo. Pero cuando yo pensé en ella, a veces es muy difícil, ¿no? Yo le decía, o a veces me ha pasado que mis nietos, alguno de ellos está enfermo porque tiene temperatura, porque tiene tos. Y ellos ya saben, abuela, ora por nosotros. Y se hinca uno y le pide a Dios, y a veces hasta lloramos porque queremos ver a las personas que amamos bien y que se sientan bien. Y cuando yo estaba estudiando esto, me acordé de María, la madre de Jesús. Ver a Jesús, a su hijo, humanamente, en la cruz y la manera en cómo murió. Qué valor de mujer. Ahí nos damos cuenta que totalmente Dios es quien conforta nuestros corazones, nos da paz. Nosotros no podemos. María, van a entrar, hermanos. Y esta mujer, cómo el Señor cuidó de ella. Y a veces uno se acuerda cuando vemos sufrir a nuestros hijos. Es difícil. Sin embargo, esta mujer vio sufrir a Jesús. Vio todo. Y todas las mujeres vieron todo. Sin embargo, algunas se fueron. Pero muchas permanecieron fieles. Fueron perseverantes. Se mantuvieron firmes en la fe. Y es difícil, dice, María le tocó vivir la muerte de Jesús y una muerte atroz. Ella también sabía que iba a resucitar, pero humanamente ella estuvo presente en ese evento. La invitación, hermanos, ¿estamos cumpliendo con gozo el llamado de Dios? ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Estamos cumpliendo con gozo el llamado de Dios? De llamar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Ha resucitado. Pero para poder ir y decir que ha resucitado, yo tengo que creer que Jesús resucitó. ¿Y para qué resucitó? Para darme paz, para darme salvación. Y a veces no quiero compartir eso. Que seamos mujeres y varones que cumplamos el llamado fielmente. ¿De qué? De ir y predicar el evangelio. ¿De qué? Ha resucitado. Y si Jesús no ha resucitado en nuestros corazones, pues vamos a permanecer sentados. Pero si somos varones y mujeres que han creído en esa resurrección, entonces tenemos el llamado de ir y compartir la palabra de Dios y decir, ha resucitado. ¿Cuánta gente necesita saber que Jesús resucitó? Y nosotros lo vimos. Allá en Iztapalapa se hace un gran espectáculo, pero solo es eso, un espectáculo. Y siguen con Jesús allí en la cruz. Y no han entendido que Jesús resucitó. Y resucitó para darte salvación a ti, para darme salvación a mí. Y la invitación es esa, hermanas, que seamos perseverantes, que nos mantengamos fieles al Señor, a pesar muchas veces del sufrimiento. Y esa es la invitación, que podamos compartir con gozo, ha resucitado. Oremos, hermanos. Padre, cuántas gracias te damos en esta mañana.
porque si tú no hubieras resucitado, no estaríamos aquí. Nosotros teníamos que haber sufrido el castigo, Señor. Sin embargo, tu amor es grande, muy grande, Señor. Gracias, Padre, porque tomaste mi lugar que yo merecía. Pero ahora, Señor, que sabemos y que creemos que tú resucitaste, permítenos hacer lo que nos corresponde. Compartir el amor más grande, como dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias, Señor. Amén. Lectura bíblica en el primer libro, Génesis, capítulo 28, de sus versos 20 al 22. Vamos a hacer la lectura unida. Dice así la palabra de Dios. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me dijere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esa piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Les invito a orar, hermanos. Omnipotente Dios y Padre eterno, Dios de gracia y de misericordia, en esta hora de la mañana, oh mi Dios, estamos gozosos, alabándote y glorificándote, oh mi Dios, recordando el gran sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros para poder darnos paz y vida eterna contigo, oh mi Dios. En esta hora de la mañana te rogamos, te suplicamos que tú puedas limpiar y purificar cada una de las ofrendas que han de ser levantadas, oh mi Dios, en esta hora. Que tú puedas limpiarlas, purificarlas, multiplicarlas. Esas ofrendas de diezmos, devocionales, gratitud, primicias, oh mi Dios. Que todo lo que hemos de dar en esta hora sea con gozo, con alegría, oh mi Dios, no dudando de que serán de gran bendición para tu casa en esta tierra, oh Padre. Pero que de igual manera podamos ofrendar nuestras vidas para el trabajo y el servicio de tu obra en esta tierra, oh mi Dios. Guíanos e instrúyenos pues para poder darte la honra y la gloria de la cual solo tú eres digno, oh mi Dios. Todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Himno 445. Quiero darte mi ofrenda. Alabarle, glorificarle. Les invito a que inclinemos nuestro rostro, oremos, vamos a recibir la bendición y nos ponemos en sus manos. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar juntos esta mañana hermosa, recordando, teniendo presente tu obra maravillosa en la cruz del Calvario y sobre todo esta victoria
majestuosa, suprema, que nos permite ahora disfrutar de todo lo que tú haces por nosotros. Te alabamos, nuestro buen Dios, y te damos la honra y la gloria. Eres Rey que gobiernas sobre todas las cosas. En ti confiamos y en ti esperamos. Despídenos de este momento, pero permite que este tiempo en el que vamos a estar juntos, conviviendo, poco, Señor, sea de bendición, sea algo que te honre también, que te glorifique. Señor, pues te lo pedimos, te lo rogamos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre, que la comunión y la participación de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de vosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Entonces, los esperamos, hermanos, todos. Vamos arriba. Esperamos que todos nos acompañen, todos estén con nosotros.